En Estados Unidos, Donald Trump despliega hasta 2.000 soldados en Los Ángeles tras los disturbios por las redadas migratorias de este fin de semana. Manifestación del Partido Popular contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reclamó a Sánchez la convocatoria de elecciones. Rusia desplegó una nueva oleada de ataques sobre Kharkov, la segunda ciudad más habitada de Ucrania después de Kiev. El senador colombiano y posible candidato presidencial Miguel Uribe Turbay resultó herido de gravedad el sábado en un mitin de campaña en Bogotá. Funcionarios del hospital confirmaron que el hombre de 39 años se encontraba en estado crítico y estaba siendo operado de urgencia. Su esposa declaró que lucha por su vida. Un menor de 15 años fue detenido en el lugar de los hechos con un arma de fuego. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el tiroteo, canceló un viaje a Francia y prometió una investigación exhaustiva. Nosotros queremos, antes que nada, garantizar la más absoluta transparencia del Estado. Miguel Uribe Turbay es uno de los precandidatos. Turbay es un político conservador que procede de una destacada familia política y pública. Su abuelo materno fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982 y su madre, periodista, fue asesinada en 1991 durante un periodo especialmente violento de la historia de Colombia. En Estados Unidos, el presidente Trump ha desplegado 2.000 tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, escalando en su enfrentamiento con el gobierno estatal de California. La medida se produce tras los enfrentamientos del sábado entre manifestantes y agentes federales de inmigración en la ciudad de Paramount. Agentes antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos, mientras que algunos manifestantes lanzaron piedras, tras una semana de redadas anti-inmigración en las que se produjeron más de un centenar de detenciones. El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó al gobierno federal de crear deliberadamente el caos para agravar la situación. El sábado, el presidente Trump aseguró que si los líderes locales no conseguían controlar los disturbios, lo haría el gobierno federal. Disturbios que también se saldaron con la detención el viernes del líder sindical David Huerta, lo que provocó la condena de altos cargos demócratas. Las amenazas de la administración Trump se producen en un momento en el que el Departamento de Policía de Los Ángeles asegura que las protestas en toda la ciudad se desarrollan ahora pacíficamente. Manifestación del Partido Popular contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. La protesta ha tenido lugar este domingo en la céntrica Plaza de España. La concentración, convocada bajo el lema Mafia o Democracia, ha reunido entre 50.000 personas según la delegación de gobierno y 100.000 según los organizadores. Los populares buscan canalizar el descontento por los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez. Es la sexta concentración promovida por el PP esta legislatura y la segunda más multitudinaria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. Ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto. La convocatoria ha contado con los principales líderes del PP, así como los expresidentes Aznar y Rajoy. El partido de ultraderecha Vox se ha mantenido ajeno a esta jornada de movilización. Unos 2.000 manifestantes de partidos de la izquierda protestaron en Madrid el sábado contra el plan de rearme del gobierno. Participantes de Podemos, Izquierda Unida y Sumar unieron fuerzas para marchar contra la propuesta de aumentar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB. Sin embargo, según una encuesta realizada en marzo por el CIS, el 75% de los españoles está a favor de aumentar el gasto militar. El incremento, que responde a las demandas del presidente estadounidense y de la OTAN, ha llevado a Izquierda Unida a amenazar con abandonar el gobierno. La protesta llega antes de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en La Haya a finales de este mes. También el sábado se celebró un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas en la isla española de Tenerife, con la presencia del rey Felipe VI y la reina Leticia.
Un plan de las autoridades estonias para alquilar espacio en la prisión de Tartu a Suecia y aceptar hasta 600 reclusos ha generado reacciones divididas. Se ha enviado al Parlamento un proyecto de ley con los detalles del nuevo acuerdo que negocian ambos países. Peamised murekohad, mida meie näeme, on see, et Eestisse ei saabuks äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse seostega inimesi. Näeme ka seda, et välisvange võivad hakata külastama isikud, kellel on seoseid äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Mediante el acuerdo, Estonia espera generar al menos 30 millones de euros en ingresos adicionales, pero muchos siguen mostrándose escépticos. Me pigem ei võta vastu ka selliseid kinnipeetavaid või võtta vastu selliseid kinnipeetavaid, kes siis on naised, lapsed vanuselt, tegemist on siis kinnipeetavaga, pigem selliste isikuvastaste kuritegude eest karistatud, narkokuritegude eest karistatud inimesed, kellel puuduvad sellised võrgustumise tunnused, et kes ei tohiks kujutada siis märkimisväärset ohtu nagu Eestile tervikuna. En 2023, el número de reclusos en Estonia descendió por primera vez por debajo de los 2.000. Suecia quiere imponer medidas más duras y largas, por lo que es poco probable que el número de presos disminuya en un futuro próximo. Cuando uno se pregunta por qué es conocida Bélgica, una respuesta habitual es la cerveza. El país cuenta con más de 400 cervecerías y produce más de 1.600 tipos de cerveza. Sin embargo, en los últimos 10 años, el consumo de cerveza ha ido disminuyendo. Según un informe anual de la Asociación Belga de Cerveceros, el consumo total de cerveza se redujo un 2% adicional en 2024. La caída se debe a los altos costes, la menor competitividad, un cambio en los hábitos de consumo y la inestabilidad geopolítica. Je pense qu'il y a pas mal de mesures qui incitent le citoyen à consommer de moins en moins d'alcool d'une manière générale, notamment celles qui ont trait à la sécurité routière. J'habite en Belgique depuis 12 ans et j'ai l'impression que le prix de la bière a quand même doublé depuis. C'est aussi une question de santé, je crois, parce qu'il y a, et de goût, parce qu'il y a beaucoup de gens... il y a 5 ans, il y avait une bière sans alcool, maintenant il y a 6. Pero no se trata solo de Bélgica. Las cerveceras europeas han estado lidiando con el declive a largo plazo, ya que la Unión Europea ha experimentado una disminución en la demanda de cervezas con alcohol. En cambio, la cerveza sin alcohol es cada vez más popular. Una segunda oleada de bombardeos rusos sobre Kharkov dejó el sábado al menos un muerto y varios heridos. El último ataque elevó a 4 el número de víctimas mortales después de que el sábado por la mañana un ataque a gran escala con drones y misiles matara al menos a 3 personas e hiriera a otras 21. Дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці, жінка. Як мінімум 3 людини ще отримали поранення у важкому стані і було госпіталізовано до El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó los últimos ataques rusos contra Kharkov e instó a los socios internacionales a exigir responsabilidades a Rusia por las acciones bélicas en curso. Los crecientes bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas se producen días después de que Kiev avergonzara al Kremlin con un sorprendente ataque con drones contra aeródromos militares en el interior de Rusia. La última escalada de los combates ha mermado las esperanzas de paz en esta guerra de 3 años y medio. El presidente argentino Javier Milei se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano este sábado, donde dialogaron sobre la importancia de los esfuerzos urgentes para lograr la paz. Ambos también hablaron sobre las relaciones bilaterales, el progreso socioeconómico y la lucha contra la pobreza. Esta visita forma parte del viaje de 10 días de Milei a Europa e Israel. El viernes el presidente argentino llegó a Roma, donde asistió a la firma de un acuerdo de exportación de gas natural con Italia y se reunió con su homóloga italiana, la primera ministra Giorgia Meloni. Poco después de su encuentro con el Papa, Milei partió hacia España para asistir al Foro Económico de Madrid. El presidente argentino visitará Francia a continuación y luego Israel.
Miles de personas salieron el sábado a las calles de Roma para participar en una manifestación organizada por las fuerzas de la oposición para exigir el fin de la guerra en Gaza. Dirigentes del Movimiento 5 Estrellas, el Partido Democrático y la Alianza de los Verdes y la Izquierda encabezaron la marcha que llegó hasta la plaza de San Giovanni in Laterano, donde, según los organizadores, había 300.000 personas. Según la jefatura de policía, al menos 10.000 personas recorrieron las calles de la ciudad y miles más estuvieron en la plaza donde terminó la manifestación. Los manifestantes ondearon banderas de Palestina, de la paz y de los 3 partidos patrocinadores, pero también de Israel, simbolizando el apoyo a la solución de los 2 estados. También se exhibieron pancartas contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su homólogo israelí Benjamin Netanyahu, así como marionetas envueltas en sábanas blancas ensangrentadas en memoria de los niños muertos en Gaza. El cuerpo del rehén tailandés Nattapong Pinta, secuestrado el 7 de octubre, fue devuelto a Israel tras una operación militar especial, según dijo Israel este sábado. Esto ocurre 2 días después de la recuperación de los cuerpos de 2 rehenes israelíes estadounidenses. Según las fuerzas de seguridad de Israel, Hamás tiene 20 rehenes vivos, 33 muertos y 2 de los cuales no han podido ser identificados. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes continúan su extensa operación terrestre. Dijeron que creen haber encontrado el cuerpo del líder de Hamás, Mohamed Sinwar, asesinado en Gaza el mes pasado. Mientras tanto, se celebraron funerales en la ciudad de Gaza tras los ataques nocturnos israelíes que mataron al menos a 22 personas en toda la franja, entre ellas una madre y 5 niños, según hospitales locales.